¿Cómo vamos? ¿Con circuitos? Sí, mucho. Vamos a resumir y tratar de simplificar. Tenemos hoy, vimos 5 argumentos, y vamos a darles una repasada muy rápida. El argumento cosmológico, el primero, ¿verdad? Que dijimos que todo lo que empezó a existir tiene una causa. Sabemos que nada se causa a sí mismo y por lo tanto requiere de alguien que lo haya creado, que es un ser que no es restringido por materia, tiempo y espacio, que existe por sí mismo, que es eterno, que es incontenible, que es inmaterial. Las características de Dios. Para que el universo exista, tiene que haber un ser que ha existido siempre. Entonces lo vemos desde la perspectiva del Big Bang, que tuvo un inicio, y lo vemos desde la perspectiva de Agustín, que dijo que es necesario para que algo exista hoy, algo tuvo que haber existido siempre. Ya vimos lo del argumento, después vimos, nos enseñó Mao el argumento teleológico. Teleológico viene de telos, propósito. Y lo que Mao nos enseñó es que tanto el universo como la vida tienen un diseño. No es que requieren un diseño, es que lo tienen. Lo tienen. Vimos cómo las 122 causas del principio antrópico, si una sola de ellas se desvía un poquitito, la vida tal y como la conocemos se termina. Una de las 122. Con una que se desvíe, la vida se termina. Entonces, no solamente vemos al Dios que creó el universo, sino que vemos al Dios que sostiene el universo. Con el poder de su palabra, dice la Escritura. Ese es el otro. También Mao nos enseñó que la vida es sumamente compleja. Sumamente compleja. La amebita, solo el núcleo de la amebita tenía la misma cantidad de átomos que hay en el universo, la misma cantidad de letras del alfabeto genético que átomos hay en el universo. La ameba es un elemento sumamente complejo, sumamente complejo. Entonces lo que decía Darwin, que de algo muy simple evolucionó la vida, no es tan simple. Mao nos enseñó la cantidad de enciclopedias que se requieren para almacenar lo que nosotros tenemos en términos de ADN en nuestro cerebro. Y llegó a la conclusión que es imposible que la vida exista al azar. Entonces nos enseñó que vida y universo tienen un diseño inteligente que requiere necesariamente de un diseñador inteligente. Antes nos había dicho Agustín de Hipona que ese diseñador inteligente ha existido siempre, porque si tuvo un origen, hubo la nada en algún momento, y si la nada estuvo en algún momento atrás, nada habría hoy. Vea cómo todo se va pegando. Y después, Mao nos mostró de que sí hay valores morales absolutos. El tema es uno de los argumentos. Alguna gente prefiere que a los demás, porque si uno dice relativo, hago los valores relativos, se convierten los valores en un tema de preferencia. Entonces, de acuerdo a mi gusto, yo tengo mis valores, o lo que es más peligroso, de acuerdo a las entidades de poder fijan los valores. Entonces, cuando uno relativiza los valores, se pone en manos de entidades de poder o de preferencias individuales. Pero demostró Mao que aunque Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial y todos estuviéramos bajo el gobierno nazi, el Holocausto seguiría siendo malo, porque hay un valor moral absoluto. Aunque en Canadá, que ahora entiendo que se está haciendo una asociación de pedófilos en Canadá, algún día se vaya a legalizar eso no hace que meterse con niños y violarlos algún día vaya a ser bueno. Siempre va a ser malo. Por eso hay valores morales absolutos. Y si los hay, ¿de dónde salieron? Bueno, dice Manuel Kant que tiene que haber salido de alguien que después nos va a juzgar, que es lo que nos acaba de explicar Mao. Porque si no, ¿para qué ser buenos? ¿Para qué obedecer la ley?
¿Para qué ser morales? Y uno ve que los malos se salen con la suya. No tiene sentido. Entonces Kant decía, quiere rendir cuentas en alguna parte. Y tiene que ser después de la muerte, porque mientras estoy vivo yo puedo seguir haciendo malo. Entonces hasta después de la muerte tengo que ir a rendir cuentas. Y Kant llegó a la conclusión de que hay un juez, hay una ley y hay un juez. Y nos dio las características de ese juez. Entonces tenemos en resumen esos 5 argumentos que hemos visto hoy. Yo cuando oía a Mao, yo decía, hablando de la introducción que teníamos nosotros, ¿qué pasaría si aquí estuviera sentado un ateo y viera esto? ¿Dejaría de ser ateo? ¿O negaría subjetivamente estas cosas? ¿Qué pasaría? Porque son argumentos irrefutables, ¿eh? No son argumentos desde la Biblia, son argumentos irrefutables. ¿Se acuerda al principio que dijimos desde la astrofísica, desde la biología, desde la lógica, desde la filosofía? Desde un montón de cosas hemos visto hoy esto. Y no se puede negar que Dios existe y que tiene las características que la Biblia dice que tiene. Que es eterno, que es moralmente perfecto, que es totalmente poderoso, que está en todos los lugares, es omnipresente, que todo lo sabe, es omnisciente, que siempre ha existido, que por sí mismo, que es eterno. Entonces, si de repente nos sacamos la Biblia, de ahí de la que tiene José por allá, que tiene 4 Biblias en una, y la ponemos aquí, la Biblia solo demuestra todo esto que acabamos de ver. Y vieran que todo esto es como muy moderno. Y uno dice, la Biblia, a ver, tenemos 2000 años del Nuevo Testamento y 1400 más. Hace 3500 años se empezó a escribir la Biblia. Y ya decía todo esto. Que hemos venido descubriendo con el correr del tiempo. Es terriblemente interesante porque dicen que en la montaña del conocimiento, los científicos van escalando la montaña a lo largo del tiempo para llegar allá arriba, a la cúspide, donde se va a encontrar un montón de teólogos que estaban ahí desde hace rato. Porque la Biblia nos revela todo eso. Entonces, lo que hemos visto hoy, de acuerdo a la ciencia, a la filosofía, debe existir un ser que es eterno, que es incontenible, infinito, inmaterial, omnipresente, omnisciente, existente en sí mismo, todopoderoso, perfectamente moral y supremamente santo. Y hasta donde nosotros sabemos, de todos los seres que conocemos, solo uno tiene todos esos atributos, que es el Dios que se revela a sí mismo porque nos revela esos atributos desde la Biblia. No es un Dios ingrato que se escondió, sino que es un Dios generoso que se reveló en las Escrituras. Dios, les voy a dejar un libro para que me entiendan, para que me conozcan y como resultado de eso, para que me amen. Y nos dejó la Biblia, donde todo esto se revela. Por lo tanto, entendemos lo que dijimos al puro principio de la presentación, la Biblia es la palabra inspirada, como demostramos hace un par de presentaciones, y hoy sabemos con toda seguridad que Dios existe. ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Ya sabemos que Dios existe y ya sabemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Lo que es más, en esa Biblia, en esa palabra inspirada de Dios, Dios dice que Él se reservó un grupo de gente que van a hacer cosas que Él manda mientras están aquí en la tierra. Y ese grupo de gente le llamó su iglesia. Ese grupo de gente. Eso es lo que vamos a ver de hoy en 15 días. Exactamente. ¿Cómo es que Jesús concibió la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia se comportó durante el primer siglo, que fue el mensaje directo de los apóstoles? Recordemos que el último murió allá por el año 95-96, Juan. ¿Qué pasó después de la era apostólica, los primeros 2 siglos, cuando fue persecución? La historia de la iglesia a partir de ese momento, la reforma, la contrarreforma. Después,
vamos a aterrizar a cómo vemos nosotros la iglesia hoy. Vamos a terminar diciendo qué es lo que la Biblia dice que la iglesia debe ser y debe hacer. Eso es dentro de 2 semanas. Y va en ese orden porque como la Biblia es la palabra de Dios y como Dios existe, nos toca ir a obedecer lo que la Biblia dice y ser la iglesia que la Biblia dice. Les dejo ahí las fechas para las siguientes presentaciones, las siguientes reuniones de estas mensuales. En el chat de WhatsApp de reuniones mensuales, si le dan clic a la descripción, ahí están todas estas fechas, por si necesitan saberlas y para que hagan planes de fines de semana y esas cosas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Voy. Rolo, aquí podríamos ver esto como un tema de saber, de conocimiento, pero si lo llevamos a la conciencia, donde todos vamos aprendiendo, nos vamos formando y la conciencia se va formando, si caemos en malas personas que nos forman, entonces nos vamos haciendo una conciencia subjetiva. Pero si caemos en manos de personas buenas que nos saben formar, nuestra conciencia se vuelve objetiva, ¿verdad? Entonces, no es solo entenderlo, es que, ¿verdad?, tenemos que llevarlo a nuestra conciencia para realmente hacerlo parte de nuestras vidas. ¿No es así? Sí, primero cuestionarlo, porque puedes caer en manos de los fariseos que eran ciegos guiando ciegos, dice el Señor. Y los ciegos, guiados por los ciegos, inocentemente van a ir a parar al barranco también. Entonces, por eso yo al principio les dije, si hay algo que yo quiero sacar de esta reunión, es que todos ustedes digan, yo quiero pensamiento crítico. Porque hay que discernir entre lo que enseñan. Porque si te forma conciencia, más te vale que lo que te enseñan sea correcto. Y para que sea correcto, no solamente es necesario que yo te convenza o que yo hable bien, o que sea persuasivo, o que use palabritas de domingo, o que saque cosas de filosofía. No, no. Es que a partir de aquí te vayas para tu casa y digas, ¿será que me paquetearon esto? Eso es cierto. Y hagas criterio, y formes criterio. Yo me acuerdo, yo chiquillo, mi papá era muy exigente en esto. Y él, cuando yo le preguntaba algo, mira, ¿qué es tal cosa? Búsquelo en el diccionario. Pero vos sabes qué es, decímelo, búsquelo en el diccionario. O vaya a la enciclopedia, no sé qué. Y un día me dijo, lo que pasa es que vos sos un perezoso mental. Vos querés que yo te dé las respuestas. Búsquelas. Y ya después me hago viejo, digo, ¿cuánto le agradezco a mi papá por eso? Porque no es que vaya con Rodrigo Chávez, pero yo no como cuento. Eso no me como la bronca, o sí me como la bronca, no sé. Pero eso ha sido causa de regañadas de mi esposa, porque vamos brincando de iglesia en iglesia, porque después vamos, verificamos y vemos cosas que se dicen que no deben decirse y nos molestamos y nos... Porque debe haber celo por la verdad. Pero les voy a decir algo con todo el cariño que le tengo. Yo sé que aquí hay algunos que vienen de un lugar complicado, antes de una iglesia complicada. Pero solo hay malos maestros porque hay malos discípulos. Si hubiera buenos discípulos, no habría malos maestros. Los malos maestros existen porque hay gente que se sienta a oírlos y no los cuestiona. Sí crea conciencia, pero crea una tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad. Por allá había otra pregunta. Allá. Aló, sí. Aló. Aló. Aló.
Aló, aló. Sí. Don Rolando, bueno, en realidad creo que son como dos preguntas en una. Al ver todo esto que estudiamos hoy, ¿se podría decir que hubo un momento histórico? Digamos, hay un punto exacto donde se sacó a Dios, porque todo esto pasa porque sacamos a Dios de la ecuación, ¿verdad? O sea, o es el espíritu anticrístico que habla la Biblia, que empezó y está creciendo, porque si de alguna manera vemos, ha sido un proceso a nivel histórico en el que ahora estamos sumergidos y casi que abrumados por haber sacado a Dios de la ecuación. Sí. Préstame el libro, este. Estos son 2 tomos. Dice Historia del Cristianismo, son 2 tomos. Y Rolly se los está digiriendo, tiene 3 meses de estar metido digiriéndose esto para preparar la presentación de Ben 15, donde vamos a hablar precisamente de ese tema. Un adelantito pequeño, una de las grandes críticas que hizo el Señor a las iglesias del primer siglo y que Pablo advirtió a Timoteo es temas de falsa doctrina y temas de inmoralidad sexual. Si usted quiere resumir los desvíos de la iglesia, pasan por esos 2. ¿Cuándo se saca a Dios de la ecuación? Cuando no se quiere tener a Dios adentro de la ecuación. Con respeto lo digo, pero los ateos no es que no crean que Dios exista, creen que Dios exista. Esa es la diferencia. Porque es un Dios moral, es un Dios de mandato. No hay que confundir que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Sí, por supuesto que estamos bajo una ley divina de moral, de ética, si no leas el Sermón del Monte. Lo que pasa es que ahora esa ley no es externa, sino que es interna y fue puesta en nuestro corazón por un deseo de cumplirla, por un amor que le tenemos a Dios. Pero sí, claro, nosotros empezamos a sacar a Dios de la ecuación desde que Jesús murió en la cruz. Ahí empezaron las malas doctrinas, las falsas doctrinas empezaron desde ese momento. En la iglesia del siglo I transitaban un montón de maestros falsos con doctrinas falsas. El gnosticismo empezó en el siglo I, en Alejandría, en Egipto. Empezó desde el siglo I. A decir que Jesús no había sido hombre, sino que había sido solo un espíritu y que todo el mundo creía que era una imagen inmaterial, que todo el mundo creía que era material. Y empezó todo esto, empezó muy temprano. Y a lo largo de la historia se ha ido cambiando de color y de sabor y de disfraz, pero no es diferente a lo que ha sido siempre. Eso vamos a estudiarlo dentro de 2 semanas. Y se nos va a parar el pelo. Nos vamos a asustar. Cuando veamos la historia de la iglesia, nos vamos a asustar. Sobre cómo en el nombre de Cristo se han hecho tanta cosa. Tanta. Pero sí, no, así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Osvaldito quería. ¿Sabe qué? Porque si no tenga el micrófono no se oye en el Facebook Live. ¿Me escuchan? Sí. Se ha hablado mucho de la materia, de la existencia de la materia, cómo nació, de dónde viene. Y los espíritus, el diablo, precisamente lo que estamos hablando ahora, la señora, el diablo existió, yo creo que antes de que el universo. Sí. No, a ver, pero para que el diablo exista, alguien lo tiene que haber creado. Un ser eterno. Y la Biblia nos explica que Dios creó al diablo. El diablo no se hizo solo. Y no se llamaba diablo. Y no fue creado como un ser malo. Al contrario, de los querubines que estaban ahí era el más hermoso. ¿Verdad? Pero sí es un ser creado. Y los ángeles que cayeron con él fueron seres creados. Igual. Ninguno de ellos es eterno, es no creado. Todos son creados por un Dios creador de todas las cosas que existen. La pregunta de si el diablo fue hecho antes de que el universo se hiciera o después es una pregunta que la Biblia no nos explica. Hay gente que dice, ay sí, pero fíjate vos que viste el jardín del Edén y ahí ya estaba el diablo. Sí, pero vos podrías decirme cuánto tiempo pasó desde que Dios hizo a Adán, a Eva y al jardín del Edén hasta que el diablo apareció. 24 horas, 12 horas, 1 hora, 1000 años.
La Biblia no lo dice. La Biblia no nos dice cuándo fueron creados esos seres espirituales, pero sí sabemos que fueron creados por Dios. Sí hay creación ahí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Según lo que usted explicaba, no, más bien lo que explicó Don Mau. Don Mao, sí. Don Porque Mao a él le es- decimos don, a mí no, pero a él ok, sí. ok. Según lo que explicó Don Mao, entonces, si tenemos los seres humanos un concepto de perfección o de imperfección y perfección, ¿verdad? En mi pregunta y mi clavo es este. En esencia, ¿el ser humano es amor? No. El único ser que en esencia amor es Dios. Sí, claro, por supuesto que sí. La Biblia, a ver, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Dónde fue que tocamos esto? Creo que fue en el problema del mal, y después lo habíamos hecho también en los 3 primeros capítulos del Génesis. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó con 2 capacidades, con la capacidad de pecar y con la capacidad de no pecar. Uno de los filósofos, teólogos predilectos de uno de nuestros maestros y de Rolly también, Agustín de Hipona, decía, porque ya él formaba parte de la iglesia y el latín era el idioma oficial de la iglesia, que era el posse pecare y el posse non pecare, la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. Como tenían la capacidad de pecar, así como la de no pecar, pecaron. Cuando pecaron, su naturaleza cambió. Cuando uno ve las maldiciones que están proferidas sobre Adán y Eva por Dios como resultado de la caída, uno se da cuenta que hay un cambio de naturaleza. Al punto que dicen, volverán al polvo donde fueron tomados. O sea, antes de pecar no iban a morir, después de pecar como resultado de la maldición van a morir. Entre otras cosas, hay varias cosas en la maldición. Una de las cosas que también pasó es que perdieron la capacidad de no pecar. De ahí que el salmista, y después muchos años más adelante Pablo, dicen que no hay justo ni un uno, porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese todos, en esa afirmación universal que usa la Biblia en ese texto, todos es todos, todos incluye a todos menos a Cristo. Incluye a María, incluye a José, incluye a Pablo, incluye a Juan, incluye a los papas, incluye a los pastores, incluye a los imanes musulmanes, incluye al Dalai Lama, incluye a todo el mundo. Todos es todos. Porque no solamente tenemos la capacidad de pecar, sino que tenemos que pecar irremediablemente, porque nuestra naturaleza es proclive a pecar. Porque ya no podemos evitar pecar. Perdimos la capacidad de no pecar. También la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay uno solo. No hay quien busque a Dios, no hay uno solo. Entonces, somos tan pecadores que no nos interesa, por eso yo decía que el ateo no es que no cree que Dios exista, es que no quiere que exista, porque como somos pecadores, en la mayoría de los casos, disfrutamos pecar. Pues si pecar fuera feo y malo, nadie pecaría. Pecar es delicioso, por favor. ¿O no? Si no fuera delicioso, díganme ustedes cómo existiría la tentación. Yo no te voy a tentar con algo doloroso. Te tengo que tentar con algo placentero. Y como perdimos la capacidad de no pecar, caemos en esa tentación de algo placentero. Y como hay un Dios que dice que eso no se hace, yo prefiero moralmente seguir pecando y no me interesa que ese Dios exista. De ahí que el ateo no tiene problemas intelectuales de la existencia de Dios, lo que tiene son problemas morales, porque quiere seguir viviendo la vida que tiene. Hasta que Dios, en su plan desde entonces, dijo, pero yo tengo una solución a esto. En su muerte,
y en su resurrección, que lo que nos demuestra es su muerte, lo que Él hace es, y no crean que es un perdón gratis, ¿verdad? Cristo paga por eso, paga. A Cristo le duele cada pecado que nosotros cometimos, en su carne le dolió en la cruz. Y lo que hizo es prepararte, sacar el pecado de vos, que te impide estar cerca del ser más santo de todos, para que ese ser más santo de todos habite en vos en forma de su espíritu. Y por lo tanto te devuelva la capacidad de no pecar. Esa capacidad que perdimos allá en la caída, con la presencia de su espíritu en nosotros, regresa a nosotros, por eso es un nuevo nacimiento, regresa a nosotros, se regenera nuestro espíritu, por así decirlo, se le llama regeneración en teología, y nos devuelve el Espíritu Santo la capacidad de no pecar. Sin embargo, no nos quita la capacidad de pecar y por eso seguimos pecando. Solo que ahora tenemos capacidad de no pecar. ¿Qué va a pasar al final cuando seamos glorificados? Que es como dice la Biblia, nos morimos y nos vamos a la presencia de Dios. Se nos quita nuestra capacidad de pecar. Y vamos a estar con Dios por toda la eternidad sin pecar. Entonces, esencialmente, el ser humano nace con una naturaleza proclive a pecar. Eso se le llama el pecado original, que en el catolicismo es diferente. El catolicismo toma como de que yo heredé el pecado de Adán y Eva y tengo que de alguna manera purgar el pecado de Adán y Eva, que se limpia con el bautismo infantil. Pero lo que la Biblia nos enseña no es eso. La Biblia nos dice que nosotros nacemos con esa inclinación, porque heredamos esa naturaleza y ya no tenemos capacidad de no pecar, solo de pecar. Entonces el ser humano en naturalito es pecador. Y si es pecador, voy a usar la palabra que se le equivale, es malo. ¿Por qué es malo? Porque maldad, pecado y desobediencia son sinónimos. Desobedecer a Dios es pecar y pecar es malo, por lo tanto es malo desobedecer a Dios. Entonces nos convierte en seres malos que necesitamos una regeneración en nuestro interior para volver a tener la capacidad de no pecar y vivir esta vida en una progresión de santidad que nos da el Espíritu Santo para después terminar en nuestra siguiente vida. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Déjate, Osvaldito, el micrófono porque lo separás, entonces no se queda grabado. Entonces la pregunta que seguiría es que, aunque tenemos la capacidad de no pecar, nos la dio con la renovación, seguimos pecando. Y es un proceso de que no termina. Cada vez somos menos pecadores. Usted me lo enseñó a mí hace mucho tiempo. Es poquito a poco, no es que yo solo... No, es poquito a poco. Vamos a estar ya buenos y santos. Porque aquel que empezó la buena obra en vos la va a terminar. Esa es una promesa que está en la Biblia. Sí, ese poquito a poquito, por eso se llama santidad progresiva. Que si el Señor arrancara de nosotros de un solo tajo toda esa capacidad de pecar, nos quedaríamos sin nada. El Señor va como pelando una cebolla. Pero cada vez que quita una capita nos duele una barbaridad, pero ay, dice uno ya. Y se queda uno un ratico hasta que el tiempito quita otra capita y vuelve a doler. Pero estamos en ese proceso de estar siendo descontaminados, purificados. Estamos, como decía un querido amigo, que dice la Biblia que nosotros somos oro refinado en el fuego. El oro en la antigüedad, yo creo que todavía, se extrae de las montañas, se somete a fuego, se hace líquido y las impurezas se queman. Y después sale el oro al otro lado y se solidifica y ya quedó un oro sin impurezas. La Biblia dice que nosotros somos como el oro, que tenemos que ser pasados por el fuego para limpiar las impurezas. Ese horno por el cual nosotros pasamos es un horno divino. Entonces, todos los que estamos aquí estamos haciendo fila para entrar al horno. Habemos unos que estamos en el horno en este momento. Habemos otros que ya salimos del horno y estamos dando la vuelta para volver a hacer fila. Porque es un proceso que no termina. Porque el que empezó la buena obra, la va a terminar. ¿Cuándo termina ese proceso? Cuando todos estemos en su presencia. Y se nos removió la capacidad de no pecar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Así, cerquita. Sí, tiene que ser cerca. Así. Bueno, muy agradecido con vos y con el hermano por haber sido instrumentos escogidos para ayudarnos a renovar el entendimiento, por poder precisar las causas que le dan sentido al propósito final de nuestra existencia, porque todo esto que han desarrollado y que siguen desarrollando para contribuir a la renovación del entendimiento, para que lleguemos en un momento determinado a cumplir el propósito con el que fuimos creados, porque fuimos creados como corona de toda esa creación tan compleja para alabanza y gloria Así es. del nombre del Señor. Y Muchas no gracias, por Marcelo. vanidad de Él, sino porque en su infinita misericordia y en su propósito, Él ha diseñado todo esto para que finalmente nosotros de mutuo propio podamos reconocerlo y exaltarlo de manera genuina. Planteadas las cosas en esos términos, te tiento tal vez a que anticipes un poquito algunas lecciones y ates la causa con el propósito. Yo me acuerdo cuando compré el libro Una vida con propósito de Rick Warren, que se hizo bestseller y todo el mundo puso un pedestal a la par de Cristo a Rick Warren, y entonces él andaba por todo el mundo y todos los pastores en carrera o en los centros de convenciones porque viene Rick Warren. Y Una vida con propósito de Rick Warren es bien interesante porque, si bien es cierto, se mezcla un poco con el concepto divino, pero tiene que ver con el propósito humano. Pero es una vida con propósito. Y lo que nos dice la Biblia es que nosotros hemos sido creados para la gloria y la alabanza de Dios. Por lo tanto, el propósito con que fuimos creados no es humano, es divino. Qué tirada, porque con esto me estás poniendo la bola en el punto de penal para hablar de la iglesia, que viene dentro de 2 semanas. Porque siguiendo ese tema, los grandes desvíos, y por la pregunta que me hicieron allá, los grandes desvíos de la iglesia, es que en el camino se ha perdido poniendo al ser humano en el centro. Se ha hecho antropocéntrica. Por lo tanto, la iglesia ha confundido su propósito con el propósito del ser humano, y entonces vemos que estamos adelantándonos, qué tirada. Y es que me pusiste así. Sí, no. Es que la iglesia se diseñaron para agradar al ser humano. Ah, mira, la prédica no estuvo bien hoy, mejor me voy por otro lado porque no te gustó. No fregues, ¿acaso que es para vos? Mira, la alabanza hoy estuvo medio gacha. Oh, qué buena estuvo la alabanza. ¿O sabe qué? Cuando viene el chaval de la alabanza, bajen las luces para que la gente se sienta bien. Ser humano en el puro centro. Cuando el propósito de la iglesia es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. El propósito de nuestra existencia es la gloria de Dios. El universo fue creado para la gloria de Dios. Dios, que es la causa, produce el universo y los seres humanos para su gloria. Mientras sirven. Ayer veníamos hablando de uno de los... A ver, el sermón más importante de la historia, creo yo, es el Sermón del Monte. Creo yo. Tal vez habrá otro, pero yo creo que en mi ranking está el Sermón del Monte primero. Y de acuerdo a la gente, en segundo lugar está un sermón que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards, de un puritano. Que si ustedes tienen miedo ahora, léanse esa cosa porque van a estar debajo de la cama metidos temblando cuando lean eso. Y me decía Rolly
que una de las cosas que dice ahí Jonathan Edwards, que se lo está diciendo a la iglesia, ¿ah? No se lo está diciendo a gente impenitente que anda allá afuera, no, a la iglesia. Le dice, vea, Dios se puede glorificar, Dios se va a glorificar con usted. ¿Por su gracia o por su justicia? Porque unos van a recibir gracia y otros van a recibir justicia. Y en ambos Dios se glorifica. Hasta ahí todos nosotros, bien. Pensemos en los que van a recibir justicia. Les robo un comentario de él, es que me lo hizo ayer mismo, está perfecto esto. Cuando el ser humano llega a puntos de dolor y sufrimiento extremos, el ser humano apaga el switch, porque ya no lo soporta. Nos desmayamos, entramos en coma, ocurren un montón de cosas que son elementos que no permiten que nosotros lleguemos a los extremos de sufrimiento. Cuando Dios se glorifique en su justicia contra la gente condenada, ese momento en que nosotros apagamos porque no soportamos el dolor, es el principio nada más del castigo. Y si usted cree que le duele, espérese para dentro de 3 segundos porque le va a doler más. Y dentro de 1 hora le va a doler más que ahora. Y dentro de 1 año le va a doler más que hoy. Porque el castigo eterno es insufrible. Y lo vas a pasar por una humanidad. Eso decía Jonathan Edwards. Y no es diferente a lo que la Biblia dice. Lo interesante es que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar eso. Porque una de las grandes desviaciones de la iglesia histórica es, de las grandes, más grandes de todas, es agarrar a Dios y partirlo por la mitad. Y nos gusta la mitad del Dios de amor, de misericordia y de gracia y de bondad, y ese está perfecto. Y lo que es más, nos atrevemos a decir que ese es el Dios del Nuevo Testamento. Hasta eso nos atrevemos a decir. Porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de justicia, de castigo, de disciplina. Ese Dios no me gusta. Tenemos 2 dioses. Bueno, fíjate vos que en el Antiguo Testamento nos encontramos al Dios de la gracia, cuando en vez de fumigar a Adán y a Eva, sencillamente los aparta y les da vida. Cuando ellos cometieron su pecado y se sintieron avergonzados de su desnudez, fue y sacrificó un animal, cogió sus pieles y se los puso encima. Al pueblo de Israel lo perdonó vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, mostrando su gracia, su paciencia, tardo en ira, grande en misericordia. El Dios del Antiguo Testamento está cargado de gracia, pero es equilibrado. También hay justicia, también hay santidad. Bueno, prefiero el del Nuevo Testamento. Date una vuelta por el Apocalipsis a ver si te gusta. Date una vueltilla, a ver si te gusta ese que está ahí. O puedes llamar a un par de testigos. Un carajo que se llamaba Ananías y su esposa Zafira, a ver qué le parece. Que le vinieron al Espíritu Santo y cayeron ahí tiesos. Y hubo que sacarlos en carrera, enterrarlos. Nuestro Dios es un Dios perfecto. Y solo hay 2 clases de personas en la eternidad. Los que Dios con su gloria se va a glorificar por su gracia, que van a pasar una eternidad a su lado, y los que Dios se va a glorificar por su justicia. Que no es que, no quiero maquillar esto, no es como hoy en día algunos dicen porque quieren excusar a Dios. No, es que esa eternidad sin Dios es suficiente castigo. No, eso no es lo que dice la Biblia. Van a pasar en un sufrimiento intolerable el resto de la existencia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo? Si nosotros sabemos que la Biblia es cierta y la palabra de Dios inspirada, ¿no nos da miedo eso? ¿Y cómo nosotros violamos los mandatos divinos como iglesia? ¿Cómo nosotros jugamos con la doctrina y cómo nosotros jugamos con la moralidad sexual dentro de la iglesia? No nos da miedo.
Es un Dios santo. Por eso una de las conferencias que vamos a dar dentro de, ¿cuánto era? Fíjate, a ver, por aquí estaba. La santidad de Dios después de la resurrección. Les recomiendo que se vengan con una concha así, porque cuando veamos la santidad de Dios nos vamos a sentir de este tamaño. Todos, yo también, todos. Así de este tamaño. Cuando evaluemos cuán santo es Dios. Y empecemos nosotros a refugiarnos nuestro pecado en cano, Dios me perdona porque Dios me conoce. Cuando entendamos cuán santo es Dios, vamos a decir, qué torta. Y yo soy su iglesia. Qué torta. Yo soy su iglesia. Paramos aquí para que puedan comer en paz porque yo creo que ya les va a empezar a caer mal. Quiero hacer una excepción hoy. Ustedes saben que yo prefiero obedecer a Jesús y decir, si vamos a orar, oremos nosotros con Él, porque cada uno tiene su forma de hacerlo. Y si yo oro aquí por todos ustedes, el único que ora soy yo. Ninguno de ustedes ora porque todos me están oyendo. Y lo único que dicen es amén, sí Señor, porque está orando soy yo. Por eso yo prefiero que cada uno en su interior, en su intimidad con Dios, le diga lo que Max le va a decir, gracias Señor, porque ahora estamos aprendiendo todas estas. A cada uno dirá lo que cada uno le quiere decir. Sin embargo, yo quiero decirle a Él, bendito seas y glorificado seas. Porque aquí nos juntamos para hablar de ti y nos juntamos para glorificarte a ti. Los que estamos aquí, los que nos están viendo por Facebook Live, nuestro único propósito es glorificarte. A ti, que eres el Rey, que eres el Señor, el Creador de todas las cosas, el Santo, el Justo y el Todopoderoso Dios. A ti sea la gloria y la majestad por los siglos, Señor.